Diseño conceptual para la producción de hidrógeno azul mediante reformado autotérmico de metano. Presentada por Joan Araque, José Meiser, John Pineda y Paula Ríos. El objetivo general de este proyecto busca desarrollar un diseño de ingeniería básica de carga frontal para un sistema de reformado autotérmico con una capacidad de producción de 250 millones de pies cúbicos estándar por día de hidrógeno azul, estableciendo la viabilidad técnica y financiera, minimizando el impacto ambiental e incorporando principios de diseño de seguridad inherente y tecnologías con un TRL superior a 7. Nuestros objetivos específicos incluyen, en primer lugar, proponer el dimensionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento de la planta de reformado autotérmico, siguiendo las reglas heurísticas disponibles para asegurar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes del mercado. Y en segundo lugar, analizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto por medio respectivo. Cálculo de los CAPEX, los OPEX y demás indicadores financieros para cada uno de los equipos involucrados. Descripción del problema de diseño. La creciente demanda de hidrógeno con energía limpia y además la necesidad de descarbonizar la matriz energética requiere de procesos más eficientes y sostenibles. Es por esta razón que el reformado autotérmico surge como esa alternativa viable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así mejora la eficiencia energética frente a métodos convencionales. Actualmente Colombia consume aproximadamente 150 kilotoneladas de hidrógeno gris al año, principalmente en las refinerías. Y se proyecta que la demanda nacional de hidrógeno azul y verde, junto con sus derivados, aumente exponencialmente, alcanzando 120 kilotoneladas en el año 2030, 790 kilotoneladas para el año 2040 y 1.850 kilotoneladas para el año 2050. Ubicación de la planta. Se establecieron unos parámetros para la ubicación del lugar, así como también las existentes reservas de gas natural en cercanías de la industria o empresas que compran el CO2. En este caso se escogió el área de Cartagena o la zona del Magdalena Medio. Para la elección se debió tener en cuenta la red de gasoductos nacional que transporta el gas del país, por lo cual la decisión se tomó basada en el lugar preciso para el fácil acceso de materia prima, que en este caso se ubica en el departamento de Bolívar. La caracterización de la materia prima. Normalmente la composición mayor de la materia prima, que es el gas natural, contiene en un 97% de gas metano, seguido de un 1% de nitrógeno y demás componentes, el cual pues componen el gas natural. En este caso, el sulfuro de hidrógeno tomado en esas muestras dio, dio como resultado cero. En este caso, el gas natural debe ser tratado al momento de ingresar al reactor para asegurar la calidad requerida en el proceso. Limitaciones, en las cuales tenemos cuatro. La primera sería limitaciones económicas, el cual depende mucho del precio del gas natural a nivel internacional. El otro sería el alto costo de tecnologías de implementación de infraestructura. Y por último sería el cambio de moneda, que tiene que ver con las inflaciones, el precio del dólar. Las otras serían limitaciones ambientales, las cuales son normativas, decreto 948 de 1995, el cual dice de la calidad del aire, y el otro que es el artículo 1476 del año 2022, el cual estipula la transición energética. Las técnicas, pues se deben manejar técnicas de seguridad, un almacenamiento y transporte del gas natural, condiciones de operación y disponibilidad del gas natural en esta zona. Y por último serían las políticas, que serían vacíos regulatorios, faltas de incentivos, desafíos de la integración con la infraestructura energética. Alternativa de solución. En nuestra operación buscamos distintas alternativas de solución para cada una de las operaciones que consideramos principales y así poder escoger la que más se adapte a las necesidades del proyecto. En la primera, el endulzamiento de gas, que es retirar el H2S, tenemos la actuación química de líquidos, la separación criogénica y la separación por membranas. En el preformado de gas tenemos el reactor catalítico adiabático y la actuación por tamices moleculares. En el ATR tenemos el dry reforming y el reactor ATR con catalizador de níquel. En el WGS tenemos el reactor de conversión de agua a gas y el reactor de membranas. En el intercambiador de calor tenemos las placas y el de carcas y tubos. En la separación tenemos la torre de ciclones y torre de condensación. En la captura de CO2 tenemos la combustión o la absorción por MEA. En la purificación tenemos la absorción química de líquido y separación por diferencia de presión. Y en el venteo tenemos por antorcha, dilución de inertización y dispersión atmosférica segura. De esas escogimos una y estas fueron las siguientes que tuvimos para nuestro proyecto. Tenemos el endulzamiento de gas
por el hecho de absorción con aminas, ya que queda en un punto medio respecto a ambas, ya que la separación criogénica es mucho más eficiente en el tema de separación, pero necesita mucho más requerimiento energético, ya que tiene que cambiar de 70 grados Celsius a menos 100 grados Celsius la temperatura y una presión de 40 bares, porque necesita seguramente intercambiadores de calor o enfriadores, además de acondicionar la presión con compresores o bombas, depende de las características termodinámicas del fluido. Además de eso, tenemos un prereformado de gas, utilizamos el reactor de flujo pistón, un reactor de lecho frío con un catalizador, lo que genera una adicional de hidrógeno respecto al tamiz, que además de eso tiene el inconveniente de que al tener características físicas similares, tanto el metano como el etano, sea difícil su separación, al menos que haya un componente muy selectivo respecto a uno que al otro. Reformado autotérmico de metano, utilizamos el reactor ATR con catalizador de níquel, escogimos que era la mejor opción. Ya para el desplazamiento de agua, preferimos la opción del reactor agua-gas al otro reactor con separación, ya que ese es un sistema mucho más complejo, que a pesar de que ahí mismo tiene el sistema de separación tanto de CO como CO2, tiene un grado de complejidad mayor que utilizar un sistema aparte como es la captura de CO2. En este consta de dos, que es el HTS. Este se encuentra de 250 a 300 grados Celsius, utiliza del 3 al 5% del CO suministrado. Y el LTS lo que hace es que salga, tiene menor temperatura que el HTS y sale al 0,01% o 0,03% en la purificación del CO2. O sea, la corriente de salida solamente va a tener el 0,01 o al 0,03% de CO presente. La separación de agua conseguimos el flash, no solamente por su facilidad en el tema de dimensionamiento y cálculo, sino también por un tema de que nos pareció la más idónea para el sistema. También tenemos la captura de CO2, que utilizamos un lecho de asociación con MDA para retirar el CO2 presente en el fluido que tenemos. Y tenemos la purificación de H2. Utilizamos la separación por diferencia de presión PSA para tener el producto final. De eso tenemos este siguiente diagrama donde tienen todas las operaciones especificadas. Ya está el hecho de absorción con MEA, el reactor de níquel, el reactor HTS y el LTS, que es todo esto es el complejo WGS. Tenemos el destilador flash, el hecho de absorción y el separador de PSA, que nos daría ya el producto finalizado, que es el H2S. También tenemos acá en las etapas del proceso que lo dividimos en tres zonas. La primera es el outstream, que es la etapa donde yo acondiciono el fluido para poder ser trabajado en las reacciones. Tenemos dos zonas en esta etapa, que es el endulzamiento de gas, donde retiramos la presencia de H2S, y el prereformado de gas, donde además de tener una suma más de hidrógeno al fluido final del proceso, también tenemos algo idóneo en ese caso, que es la eliminación de un combustible pesado como es el etano. En los reactores utilizamos dos, que es el ATR y el WGS. Los ubicamos en esta zona, y en el downstream, que es la zona donde yo elimino y separo los componentes que me salen del reactor para tener mi producto purificado. Tenemos el destilador flash para eliminar el agua, la captura de CO2 para eliminar el CO2 presente, y la purificación de H2 para tener las condiciones que necesitamos a nivel comercial para después ser distribuido. Y eso nos genera este siguiente diagrama que vemos acá con todas las corrientes de entrada y salida del proceso seleccionado. Continuando con nuestra presentación, mostraremos los aspectos financieros y las conclusiones claves de nuestro proyecto de producción de hidrógeno azul mediante reformado autotérmico de metano. En esta tabla podemos ver los costos de CAPEX y OPEX para cada equipo involucrado en el proceso, como los reactores de prereformado y de reformado. Además, podemos ver el CAPEX y OPEX total del proyecto. El CAPEX, con un valor de 30,92 millones de dólares, involucra los costos de los equipos, como por ejemplo los compresores con valores de 25 millones y 55 millones de dólares. Esto además incluye costos de equipos como intercambiadores, reactores y sistemas de separación. Por otro lado, el OPEX anual, con un valor de 31,93 millones de dólares, cubre los gastos operativos como energía, mantenimiento y servicios industriales. Además, se muestra el potencial económico 2, que representa las ganancias por ventas menos los costos de materia prima. Con un valor de 504,32 millones de dólares anuales, refleja la rentabilidad del proyecto considerando la venta de hidrógeno azul y del CO2 capturado. Por último, se muestra el potencial económico 3, que resta el CAPEX y OPEX al potencial económico 2. Con un valor de 441,47 millones de dólares anuales, confirma la viabilidad económica del proyecto. Por último, se muestran las conclusiones.
en las cuales mostramos que nuestro diseño es técnicamente viable y además económicamente rentable. Con la producción ya definida de hidrógeno azul y una captura del 96% de dióxido de carbono, el proyecto cumple totalmente con los objetivos de sostenibilidad y de eficiencia. Además, el potencial económico 3 demuestra que el proyecto es altamente atractivo para posibles inversores. Finalmente, presentamos las recomendaciones, que involucran monitorear constantemente los precios de gas natural y la demanda de hidrógeno. Además, fomentar la investigación en tecnologías de captura de carbono que sean más eficientes. Y por último, realizar un análisis de ciclo de vida completo para evaluar el impacto ambiental del proyecto. Muchas gracias por su atención.